tengo en línea al diputado Dionisio Escarpín, alguien que ha reclamado muchísimo sobre las rutas nacionales, sobre todo esta ruta, la ruta 11, en donde lamentablemente el fin de semana, el sábado por la noche, hubo Sí, un accidente fatal donde murieron 3 personas, 2 choferes y el coordinador de un tour que venía de Buenos Aires, que iba hacia el Chaco, al norte de terrible, la provincia y al Chaco, Negra. terrible. Tremendo. Si bien acá hay una negligencia total del camionero que se incorpora a la ruta, a la calzada, saliendo de una gomería, y el colectivero no lo puede evitar al choque, en las condiciones que están las rutas, ¿no? ¿Sabía que hubo 11 muertes en 72 horas en rutas nacionales, en Sí, Río Negro, en claro. Chubut y ahora también acá en nuestra provincia Santa Fe? Y bueno, todo apuntan a esto, a las obras justamente sobre las rutas en la República Argentina. Diputado, buen día, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, el gusto es mío, muy bien. Bueno, a ver, cuando se enteró de esta noticia y de la ruta 11 otra vez, que es protagonista de un accidente, en este caso fatal, triste, ¿en qué pensó? En que se pueda evitar este tipo de accidente, más allá de que es como vos decís, hay un camión que se incorpora a la calzada, uno que ha recorrido muchas provincias y varios países, en rutas de este tipo, cuando hay buen mantenimiento, hay buena señalización y buena iluminación en lugares peligrosos, como es en este caso este lugar, muchos de estos accidentes se pueden evitar, ¿no? Pero cuando hay una ruta que solo sobrevive, ¿no? Porque es así, sobrevive, donde el gobierno nacional tiene una empresa que tapa los pozos de vez en cuando, pero que no hay buen mantenimiento de banquina, bueno, todo lo que ya conocemos y de lo que tanto hablamos, obviamente los riesgos aumentan muchísimo, y este tipo de accidentes lamentablemente ha ocurrido, ocurren y van a seguir ocurriendo si la situación no cambia. Y usted que conoce esa ruta, entre Nelson y Jambi Campbell, sabe que está totalmente detonada esa parte también, ¿no? Creo que, bueno, hace poco salió el diputado José Corral porque presentó una demanda que fue justamente le dieron la derecha desde la justicia. Sí, sí, es el mismo amparo que presentamos nosotros Claro. el año pasado y que nos dio, bueno, la razón el juez federal acá de Reconquista, y que gracias a eso, desde el año pasado a esta parte, ha cambiado bastante la situación en ese sentido de que han tapado pozos importantes, de que han hecho arreglos, de que han arreglado algunas rutas, de que han hecho algún tipo de mantenimiento de banquina, pero lejos, muy lejos de lo que necesita una ruta con tránsito nacional e internacional, con tránsito de cargas, de pasajeros. Digo, pero además, donde es prácticamente la única alternativa que tiene una parte importante del norte de la República Argentina, porque hay que plantearlo de esa manera. Acá no estamos planteando un lujo, no, estamos planteando una necesidad de miles y miles de personas que se tienen que mover. Yo la hice esa ruta el viernes a la noche en más o menos las mismas circunstancias, y la verdad que da miedo, hice justamente ese tramo, porque no hay una buena demarcación, no hay buena iluminación, digo, un montón de cosas que ayudarían a prevenir accidentes sin duda. Totalmente. Al no haber cuando no hay iluminación, que esté bien demarcada, que esté bien marcada la ruta, es fundamental para las curvas, para un montón de cuestiones, para incorporarse como en esta oportunidad, y para un montón de cuestiones. Y al perder ese mantenimiento que parece una soncera, un gasto mínimo, perjudica mucho el transitar, ya sea de camiones, colectivos, vehículos particulares, para todos, ¿no? Sí, sí, porque, a ver, un lugar como este, si estaría iluminado y si uno tendría 2 o 3 carteles de advertencia y si tendría una señalización horizontal que demarque el peligro del lugar, porque realmente es un lugar donde paran muchos camiones y donde se incorporan muchos camiones a la ruta y no está dentro de una ciudad, sino que está, digo, en un lugar donde ya los vehículos tienen velocidad, pero eso se puede advertir, una situación de esta, se puede advertir el lugar, ¿no? Entonces, ya el que pasa por ahí, que conoce la ruta y que ve los carteles y que ve la situación, bueno, obviamente va disminuyendo la velocidad,
y a lo mejor no podría haber evitado el accidente, pero sí las consecuencias no serían tales. Pero además, digo, si tuviera un buen mantenimiento y se habría un gobierno, ya sea a través de BLA o a través de una empresa que pueda hacer una doble calzada en ese lugar, cosa que haya un desvío, o sea, hay un montón de obras y cosas que se pueden hacer para, digamos, para que este tipo de lugares que son riesgosos por sí mismos, obviamente no lo sean. Y a ver, como que recién habló de ampliar la calzada, a ver, ¿cuál sería el ideal, Dionisio? Porque es una ruta muy importante. No, a ver, Más allá del mantenimiento, ¿no? Que está más que claro. mira, el mantenimiento permanente, todo lo que es señalización, yo he transitado rutas, digo, que uno va y ante cualquier situación tiene carteles, tiene iluminación, tiene señalización horizontal, tiene banquinas asfaltadas, digo, con pasto cortado, digo, todo ese tipo de obras que no son, a ver, no es hacer una autopista, obviamente es ponerle plata, pero nada que ver en costo con una autopista, que obviamente sería lo ideal para todo ese lugar, ¿no? Pero todo eso ayuda muchísimo, y de hecho que las estadísticas lo demuestran. Entonces, lo que nosotros necesitamos es, obviamente, claridad en lo que tiene que ver con la política del gobierno nacional respecto a las rutas nacionales, cosa que hoy no la hay. Al contrario, digo, todas las noticias son malas noticias para el interior del país y el interior de la provincia de Santa Fe. Y en este corredor que es tan importante, nosotros venimos diciendo que el peaje es una salida, ¿no? Claro. El peaje es una salida, un peaje que sea eficiente, que sea bien administrado y obviamente que tenga un control por parte de una autoridad del gobierno para que cumpla con las condiciones. Eso es lo que nosotros venimos peleando hace rato. Y bueno, se ha hecho la audiencia pública previa a la concesión del peaje, que también obviamente tuvimos como sin sabores, ¿no? Algunas cosas positivas y otras realmente que nos preocupan muchísimo. Escarpín, usted hace rato, no es solamente contra este gobierno nacional, porque algunos de los mensajes dicen, no, que cómo van a usar el tema del gobierno nacional, pero usted este reclamo lo viene haciendo hace varios años ya, hace muchos años. Yo lo recuerdo que hay un grupo justamente de diputados y demás que lo han planteado en la legislatura. Y no te hablo de la gestión Milei, sino que también la gestión Alberto, y quizás nos tenemos que ir un poco más atrás también. No, por supuesto que esto es consecuencia de años y años de abandono. O sea, en 2 años una ruta no se pone como está la ruta 11, eso está totalmente claro. Claro. Digamos, yo he tenido cruces muy fuertes en el gobierno de Macri con las autoridades de ese momento. Y también, digo, en el gobierno de Cristina, cuando habían abandonado los peajes, porque el problema empieza ahí, ¿no? El problema empieza que había un sistema de peajes digo, el sistema de peaje y la concesión tenía un montón de obras que había que hacerse, pero cuando asume en su momento Néstor Kirchner, y que van pasando los años, no se aumentan los peajes a pesar de la importante inflación que tenía el país, y en ese momento el gobierno nacional le dice a la empresa, vos no aumentes el peaje, a cambio de eso yo te saco la obligación de hacer determinadas obras. Pasaron los años, Claro. Estaba a 8 pesos, ¿no? Me acuerdo el precio y todo. Pasaron los años, ya en el gobierno de Cristina, las decisiones fueron las mismas. Le decían, vos no aumentes el peaje, dejalo en 8 pesos, pero yo te saco la responsabilidad de la repavimentación de tramos. Después le sacó la responsabilidad hasta del corte de pasto, con tal de no aumentar el precio. Entonces, digo, esas son decisiones que fueron totalmente erróneas, porque en su momento el sistema de peaje, por lo menos para mantener la ruta, para hacer obras, para poner guarray, para reparar la iluminación, servía, y la ruta estaba mucho mejor. Y después Macri decide bajarlo a 5 pesos y después termina cerrando los peajes. Sí, me acuerdo. Fue un Me acuerdo cuestionamiento muy fuerte que yo le hice al ministro Dietri en su momento y a todo su equipo. ¿Sabés qué? Recuerdo, diputado, recuerdo que el peaje de Nelson estaba justamente a la entrada, era pasando Recreo o pues pasando Viale, te encontrabas con el peaje que después quedó, me acuerdo que la calzada estaba totalmente rota,
destrozada, y en un momento desapareció y no estaba más el peaje. ¿Esto fue hace cuánto? ¿10, 12 años atrás? En el 2018. 2018, bueno, ahí está, hace 7 años atrás. Sí, Hace sí, 7 años sí. atrás había un peaje que tenía la obligación, que se la fueron sacando esa responsabilidad, de dejar la ruta en condiciones para poder transitar, nada más ni nada menos. Sí, sí, Una por locura. eso muchos se quedaron con esa última etapa del peaje donde realmente la empresa concesionaria no hacía nada, pero porque las malas decisiones fueron del gobierno nacional, no de la empresa. Yo en ese momento tenía mucho diálogo, porque además era intendente, y teníamos un montón de cosas, gestiones, teníamos incluso proyectos de ampliación de la ruta en la zona de la ciudad nuestra, de Avellaneda. Digo, y bueno, la empresa dijo, nosotros no nos dejan aumentar el peaje a pesar de la inflación que hay, y nos van sacando responsabilidades, y la última etapa ya no hacían absolutamente nada, dejaron todos en mano de Vialidad, que hay que decirlo, digo, Vialidad no tiene ni para cargar nafta una camioneta, entonces digo, Claro. imposible que pueda reparar una ruta. Bueno, eso es lo que falta hoy, lo que no define el gobierno actual, porque además si queremos un país que realmente crezca de la mano del campo, de la mano del interior, la logística es muy importante, y este tipo de situaciones aumenta un montón el costo de la logística para los que vivimos en el interior del país, y todo se hace cuesta arriba, se hace más difícil, porque además, digo, en otras décadas también se han tomado malas decisiones, que por ejemplo cerrar el ferrocarril. Nosotros acá en el norte de Santa Fe hace 100 años teníamos puerto y teníamos ferrocarril. Hace 30 años o 40 teníamos puerto, ferrocarril y Claro. avión. Y hoy lo único que nos queda es la ruta 11. Digo, entonces, si encima esa ruta está en las condiciones que está, hay que preguntarle a los camioneros, a las empresas de transporte, digo, cómo le aumenta el costo a ellos, las primas de seguro, los riesgos de accidentes, las roturas de cubiertas, de todo, ¿no? De lo más mínimo. Diputado, gracias por atendernos tan temprano. Ha sido muy claro. Muchas gracias. No, el agradecido soy yo. Un gran saludo a todos los oyentes y a ustedes, por supuesto, ahí en estudio.